Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña José María Viadero, director de Juan Ciudad NGD. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Jesús. Y feliz Pascua. Igualmente. Feliz Pascua aquí y en cualquier otro sitio del mundo, porque los hermanos de San Juan de Dios estáis y Juan Ciudad estáis presentes en un montón de países. Sí, nosotros celebramos la Pascua 24 horas, diríamos, alrededor del mundo, ¿no? En todas las zonas horarias. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que quieras y gustes. Pues cuando hablamos de Semana Santa, sobre todo ponemos el Viernes Santo cuando hablamos de tantos crucificados que hay en la tierra, y ahí solemos recordar a todos los olvidados por todas las injusticias del mundo. Yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. Jesús resucita un domingo. ¿Resucita para todos? Claro, Jesús resucita para todos. No teológicamente hablando, te quiero decir desde el punto de vista de la justicia. Lo que pasa que luego la resurrección ya sabes que es una experiencia de fe. Entonces, también la resurrección, diríamos, carnal, por llamarla de alguna manera, como tú quieres me haces la pregunta, pues es que la resurrección no todos la viven de la misma manera ni de la misma intensidad. Eso, llevándolo al plano teológico, pienso yo que hay estadios, ¿no?, de resurrección. Entonces, lamentablemente, a veces no ayudan durante la Semana Santa, que siempre nos lleva a este mundo del dolor, donde nosotros estamos tan cercanos y tal. Pues yo me pregunto, dice, pero realmente mereció la pena, ¿no? O sea, mereció la pena por una parte la redención, la resurrección nos llega a todos por igual, todos esos interrogantes que son diríamos, de un cristiano de a pie, y que es normal que tengamos esas interrogantes, ¿no? Porque la fe sin interrogantes yo creo que es menos fe. Te hago esta pregunta porque recordando estas fechas, recordaba una conversación que tuvimos no hace demasiado, en la que tú acabas de regresar de Sierra Leona, de Liberia, de aquellos lugares donde la experiencia del dolor se sigue viviendo, y vosotros como congregación y como NG la habéis vivido pues, hace muy poquitos meses, con toda la tragedia del ébola y los casos de Miguel Pajares y Manuel García Viejo. ¿Cuál ha sido esa experiencia del dolor y cómo se está viviendo esa experiencia, y si hay brotes verdes de resurrección allá en África? Y yo recuerdo que te decía que la experiencia esa es una experiencia de sentimientos encontrados, ¿no? O sea, te decía, porque lo digo siempre y necesito decirlo, ¿no?, que durante mi estancia allí, por una parte sentía el vacío de los hermanos que se han ido, y por otra sentía la presencia llena de vida, de la vida que sus vidas todavía irradian, ¿no? Y a veces pues me sentía como que estaba, ¿cómo decirlo? Estaba invadiendo un espacio sagrado, un espacio, ¿no? Sagrado, sí. Sí, pero yo es una cosa que cuando hablo con hermanos y eso, creo que esto realmente, con todo el dolor y todo el calvario que hemos sufrido, ¿no? Con la desaparición de los hermanos, con el cierre del hospital, diríamos, el abandono de la gente que ha sufrido del ébola, porque los hermanos, diríamos, es una representación de los más de 10.000 casos de ébola que ha muerto, ¿no? Perdón. Pero creo que es una gracia que hemos vivido, muy difícil de explicar, y yo no la entiendo, pero porque yo preferiría tenerlos a ellos aquí que no tener esta gracia, diríamos, de martirial, o como queramos llamarla. Pero realmente es complicada, sí, incluso para la gente que sí, tenemos fe. Eso de ver la perspectiva, saber que en el futuro ese ejemplo de Miguel, de Manuel y del resto, que no eran españoles, pero que también, igual que el resto, dejaron su vida por los demás,
Yo así lo pienso, es difícil de entender, pero a la vez, insisto, es una gracia que hemos vivido y que no la debemos de desperdiciar de vivirla como tal, ¿no? Porque ellos, estoy seguro que en ningún momento fueron conscientes de que estaban viviendo esos momentos, diríamos, martiriales, que tampoco me gusta mucho la palabra, pero esos momentos de dar su vida por aquella misión en la que estaban, pero así sucedió nomás. Y bueno, pues creo que lo tenemos que ser capaces de gestionarlo bien para que nos haga crecer como institución, crecer como hermanos, crecer como creyentes. Con esa experiencia del dolor seguís trabajando en esos lugares que parecen tan olvidados ahora por Occidente. Nos has traído un pequeño mapita. Has estado hace poco allá. ¿Cómo está la situación del ébola hoy? Bueno, la situación del ébola, según este mapa, podemos ver, este mapa es la situación a 1 de abril. A 1 de abril. Lo he sacado de la página de la OMS, ¿no? Y podemos ver aquí que en Liberia, pues el último caso que ha habido es más de 30 días. Los puntitos sí, amarillos, rojos, cuanto más rojo, más gravedad, sí, eso es, más densidad, vaya. Sí. Y entonces, bueno, pues son diferentes la situación de los dos centros que tenemos nosotros en territorio ébola. Sierra Leona está más complicada la cosa, todavía siguen teniendo casos. Monrovia, como digo, o en Liberia, ya hace más de 30 días que no hay ningún caso. Ha habido uno antes de 30 días que ha muerto. Hay una serie de contactos con este caso que están siendo monitorizados para que no contagien en caso que sea alguno positivo, que no contagien a nada más. Y bueno, pero ahí estamos y seguimos trabajando en el tema de la maternidad, en el tema de la pediatría. Se han visto más de 2.300 mujeres en estos casi 4 meses que llevamos de reapertura, y bueno, se han hecho pues 336 partos, 147 cesáreas, que es un 43% más o menos. Y no es una cesárea como la que vivimos aquí en los hospitales de Europa, que la situación en África, lamentablemente, hace que ese tipo de operaciones sean más complicadas. Que se puedan llamar operaciones. Sí. La cesárea es una operación donde hay que anestesiar, donde hay que abrir el abdomen de la madre, hay que abrir el útero, o sea, es una cosa complicada, y más en territorio de ébola, porque aunque allí no se hace un triaje, pues hay que actuar y tienen que operar y todo como si estuviesen tratando a gente de ébola, para prevenir que el ébola no nos llegue otra vez. ¿Por qué es tan importante haber reabierto estos dos hospitales? Bueno, pues es importante porque la gente espera mucho de nosotros, de los hospitales católicos, ¿no? En este caso de los hermanos de San Juan de Dios, y porque, bueno, esto eran unos grupos bastante vulnerables, porque ese número de cesáreas que he mencionado, probablemente si no estuviera abierto el hospital, pues hubieran muerto casi el 100% de las madres. Bueno, cuando se cierra el hospital por causa del ébola, también se cierra la posibilidad de que otras enfermedades, probablemente no tan virulentas en sí como el ébola, pero igual de importantes en otros casos, tampoco se puedan tratar. Sí, no tan virulentas, porque el ébola tiene una mortalidad de casi un 50%, ¿no? Claro. Pero hay otras que en número, cuantitativamente, matan más que el ébola, como puede ser la simple malaria, que la conocemos y la estamos tratando y se está investigando para erradicarla, ¿no? Pero es verdad, ahora los casos de muertes pueden ser por otras causas que no sean el ébola, y hay que tener en cuenta que si esta crisis ha llegado a estos parámetros, diríamos, es porque los sistemas de estos países donde se ha dado el ébola
esta última crisis, ¿no? Porque el ébola existe hace muchos años, los sistemas estaban muy debilitados, no tenían capacidad de reaccionar y esa ha sido la causa, aparte de que la comunidad internacional tampoco estaba preparada para ello. Y eso no lo digo yo, lo dice la presidenta o directora de la OMS. Lo dice la propia realidad, sí, además. Sí. ¿Hemos aprendido algo de esta crisis o estamos condenados a repetirla? Hombre, yo creo que hemos aprendido. Hoy en día el ébola se conoce más. Como he dicho, hace ya más de 30 años que el ébola se había diagnosticado en otras partes de África y ahora hemos aprendido, lo conocemos más, se han hecho o se están haciendo intentos de hacer vacunas para prevenir, porque también es verdad que esta enfermedad ataca mucho a los sanitarios. O sea, no es una enfermedad que tú puedas tratar a la gente y tal y los sanitarios sean excluidos de ser infectados, sino que es un gran número el que es afectado, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido esto, se seguirá aprendiendo de esta experiencia, tanto la parte buena como negativa. Yo creo que nos va a dar mucha cancha para hacer nuevos protocolos, para hacer nuevas formas de protección, para investigar sobre ello. Y para entender que estamos en un mundo más globalizado, en el que también hay que tener en cuenta, vosotros lo tenéis siempre, por eso estáis allí trabajando y por eso estáis aquí trabajando, por eso estáis trabajando, lo decías antes, en todos los usos horarios del planeta, pero para que entendamos que estas enfermedades no solo son enfermedades de pobres, para los que solo se actúa cuando nos llega, lamentablemente, a alguno de nosotros, todo esto entre comillas. Bueno, yo agradezco que nos des esta oportunidad en estos momentos donde prácticamente aquí es el silencio, el ébola no existe, pero sigue habiendo nuevos casos, ¿no? Entonces yo creo que es nuestra obligación, por no tanto como has dicho, ¿no? Que estamos en todos los usos horarios, no son enfermedades solamente que afectan al sur, y más en este mundo globalizado, en este mundo donde en 2 horas te puedes presentar del sur al norte, sí. O sea, del sur empobrecido a la opulencia de Occidente, ¿no? Y bueno, pues eso nos alertará por un interés, diríamos, egoísta, pero a nosotros es muy importante el seguir manteniendo esta llama viva de que es una cosa que la salud es una cosa globalizada por los momentos que estamos viviendo de comunicaciones, etcétera, y tenemos una responsabilidad que afrontar, ¿no? de plantarle cara. Y bueno, pues estas oportunidades de ir explicando que el ébola sigue ahí, aunque aquí no nos enteremos, pues creo que es parte de la sensibilización que tenemos que ir haciendo. Porque sí que da la sensación, y supongo que se seguirá investigando para vacunas y demás, y para mejorar los tratamientos, pero sí que da la sensación mediática, social, como la queramos denominar, la pública, vaya, la de la calle, que esa enfermedad se ha olvidado, como se olvidarán otras catástrofes que han pasado, desde accidentes aéreos a atentados, como si fuera una cosa más de estas que pasan y que llenan periódicos y después se olvidan, pero sigue habiendo gente que se infecta, aquí lo decís claramente, lo sabemos, sigue habiendo gente que muere por el ébola. Estas son las últimos casos que ha habido. 82 nuevos casos confirmados, sí. Desde el 21 de marzo, un ligero incremento en comparación con los 79 de la semana anterior. Estamos hablando de que hay gente que sigue infectándose y gente que sigue muriendo de ébola en el mundo. Tú sabes que los medios de comunicación necesitáis cosas nuevas y que las noticias tienen una duración. Pero una cosa es lo mediático, la noticia, y otra cosa es la realidad.
yo creo que es nuestra responsabilidad, de los que de una manera estamos más metidos en esto o más comprometidos, mantener, o sea, las noticias también se crean. Entonces, esta es una noticia que nosotros tenemos que crear, entre comillas, pero no crearla de una ficción, sino de una realidad. Hay que mantener viva la realidad, que es que hay gente que sigue muriendo de ébola y que no solo... Pero probablemente tú has mencionado enfermedades olvidadas, el ébola será una más. Será una más que estará ahí hasta que haya otro brote, pero hay un número de enfermedades olvidadas. Probablemente la mayor enfermedad olvidada es la desigualdad, la pobreza y la injusticia que provoca que a 2 horas de vuelo tengan personas igual que nosotros menos posibilidades y menos capacidades para salir adelante cuando vienen mal dadas. Claro, porque luego, aunque es una enfermedad de mucho porcentaje de mortalidad, ¿no? Dependiendo los cuidados, y no tiene cura, no tiene tratamiento, diríamos. Dependiendo de los cuidados que tengas, que tengan los que están en los centros estos, va a tener más posibilidades o menos, ¿no? O sea, no es lo mismo las posibilidades de sobrevivir aquí en Occidente, con todos los medios que hay para cualquier caso que surja, que los que hay en los centros de tratamiento de ébola en estos países que están afectados. Y luego las personas que sobreviven, las familias que sobreviven, tienen que aprender a volver a vivir en una comunidad que en muchas ocasiones no entiende aquello solo como una enfermedad, sino también en algunos casos como una suerte de maldición. ¿Cómo se reincorporan después a la vida normal esas personas y sus familias? Sí, existe la estigmatización, ¿no? Diríamos. Yo los casos que conozco, que son los 3 médicos del Hospital San José de Monrovia, ¿no? Que estuvieron infectados, a la vez que la hermana Paciencia, ¿no? Y la hermana Ellie, pues lo han vivido de distinta manera. Había una doctora que ella no vivía dentro del recinto del hospital como los otros 2, ella vivía en la comunidad, ciudad, y al principio pues era rechazada, la evitaban, incluso la insultaban, decían, ¿a qué vienes aquí? Nos vas a contagiar. Sí. Entonces, después ella misma ha reaccionado muy positivamente y ha pasado a ser, diríamos, un paradigma de lo que es una persona que ha estado infectada y está trabajando mucho en la sensibilización y dar a conocer la enfermedad, de cómo se transmite, cómo no se transmite, para que la gente esté más informada y esté más protegida y a la vez pues evitar esta estigmatización. Decías antes de continuar creando agenda, vamos a seguir haciéndolo. Continuáis con una campaña que arrancasteis hace meses, que se llama Paremos el ébola, que tiene en la página web de Juan Ciudad, en juanciudad.org, tenéis los números de cuenta para transferencias y demás, porque se sigue trabajando y se sigue necesitando esta ayuda. No es una enfermedad, no queremos que sea una enfermedad olvidada, queremos que ojalá pudiera llegar el momento en el que fuera una enfermedad inexistente, pero mientras exista, mientras haya gente afectada, no puede ser una enfermedad olvidada. Claro. Y nosotros, como te he dicho al principio, la campaña sigue abierta, porque la ayuda la necesitamos, y la necesitamos, aunque por ejemplo en Monrovia ya no hay casos nuevos, pero los daños colaterales que el ébola ha hecho referente en los sistemas sanitarios debilitados que comentaba al principio, pues siguen ahí. Nuestro objetivo ahora es permanecer ahí, como es siempre nuestra vocación. Nosotros hemos estado antes del ébola, durante el ébola y continuaremos. E intentar reforzar esos sistemas a los que pertenecemos y que sabemos que están debilitados. Y desde dentro mismo intentar apoyar todas las iniciativas que los gobiernos, espero que aprovechen esta oportunidad para reforzarlos y ponerlos a un nivel un tanto deseable, ¿no? Entonces esa es nuestra labor y vamos a continuar ahí, por eso necesitamos la ayuda, ¿no?
porque vamos a permanecer ahí y no está siendo fácil. Está suponiendo un esfuerzo institucional, económico, de la gente que colabora con nosotros. Lo digo siempre y me siento muy orgulloso de que esta crisis, ¿no?, pues nos ha permitido como institución también trabajar con otras instituciones, porque nosotros no podíamos llegar a ciertas áreas, especialmente nosotros no estamos preparados para trabajar en crisis o emergencias. Pues somos una institución que estamos permanentemente en los sitios, entonces tenemos las mismas debilidades de cara a un tema emergente o de emergencia, y entonces hemos tenido que ayudarnos con el Comité Internacional de Cruz Roja, con el Catholic Relief Service de América, el gobierno de Alemania, la misma ECI, ¿no? Pero las instituciones que están trabajando codo a codo con nosotros allí, pues son estas que te he dicho, y en Sierra Leona hay otras que no sé los nombres, pero que son también instituciones de este tipo, médicos internacional del mundo o algo así. O sea, hemos tenido que realmente trabajar en equipo con otras organizaciones, y a nosotros eso nos ha venido bien como institución allí en África, ¿no? Porque no teníamos capacidad para trabajar solos. Entonces, el reconocer esa debilidad, reconoces una debilidad que el reconocimiento de ella misma te va luego a aportar fortaleza, porque la ayuda de estas otras instituciones que tienen más experiencia pues nos fortalecen. Aquí verán un rotulito con la web de Juan Ciudad ORG, donde tendrán acceso a esta campaña. También tendrán acceso a muchas otras campañas y a otra que se ha lanzado como todos los años, en el que Juan Ciudad también participa, que es el de la famosa X Solidaria. Acabamos de empezar el periodo voluntario de la declaración de la renta. No le vamos a pedir dinero, porque en esta ocasión no es pedir dinero de más al contribuyente, sino esa posibilidad que tenemos los contribuyentes de aportar el 0,7% a distintos proyectos. En el caso de España se dan dos opciones que son complementarias. Está la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de otros fines de interés social, donde está, entre otras muchas ONGs, Juan Ciudad. Hay que decir que estas dos casillas son compatibles, que no se da 0,35 a cada uno, sino que si tú pinchas las dos, va un 0,7 a la Iglesia, otro 0,7 a otros fines de interés social. Si solo se marca una, va a 0,7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante marcar esta casilla solidaria, José María? Bueno, pues es importante pues precisamente porque marcando esa casilla se diversifica más la ayuda, ¿no?, la cooperación. Entonces a nosotros percibimos de esa casilla de otros intereses sociales, ¿no? Y por eso yo animo que marquen las que quieran, si pueden, pero y repito, como ya lo has dicho tú, marcar las dos no impide que una se va a perjudicar sobre la otra. La mitad de los españoles, de los contribuyentes, marcaron esta casilla el año pasado. Creo que fueron 285 millones de euros que van íntegramente dirigidos a estos proyectos en España y en el resto del mundo para mejorar la situación de mucha gente que no tiene posibilidades. Que no es un dinero de más. Y uno se pregunta si tal vez deberíamos también crear agenda en este sentido e informar a la población, a ese otro 53% que no ha marcado ninguna casilla, y decirles: no es dinero que os cuesta, sino que es dinero que se detrae de impuestos que ya se han pagado, y que si no se financian este tipo de proyectos, se pueden financiar cualquier otra cosa, desde proyectos educativos, que estarán muy bien, a proyectos de defensa, que a lo mejor pues no están tan bien. En fin, ahí lo dejamos caer. Sí, ahí luego habría... Hombre, las ONGs yo creo que somos de uno de los sectores, aunque ha habido unos años, por distintas razones, como que las ONGs tenían ciertos interrogantes, ¿no? O sea, la gente ante los ONG les resultaba sospechoso, pero yo puedo decir que las ONGs seremos uno de los sectores más transparentes que hay en la sociedad. Un trabajo de transparencia muy importante a través de la Fundación Lealtad, de los propios las propias auditorías internas y externas que se están haciendo, el poco dinero y eso que tenéis muchos profesionales trabajando, el poco dinero que se dedica a gastos internos. Exactamente.
Sí, la misma coordinadora nacional ha hecho una herramienta de transparencia también, ¿no? Que nos exige mucho a todos, ¿no? Quizás nos falte todavía comunicar bien para que la ciudadanía entienda cómo se emplea ese dinero, porque en transparencia yo creo que nunca tocamos techo. Siempre hay posibilidades de ir mejorando, ¿no? Y por eso yo invito que marquen la casilla, las dos casillas, y que a la vez pues también que nos pregunten, que en España es diferente igual a otros países de Europa. En otros países de Europa la gente igual te llama más, se interesa más por aquello que hace. Pues yo he contribuido a esto. ¿Me pueden ustedes informar de lo que están haciendo con ese dinero que les dan y cuánto les dan y tal? Lo hacen un seguimiento, ¿no? No es una contribución, diríamos, pasiva. Que bueno, yo marco esto y a mí no me complique la vida, sino tiene una responsabilidad un tanto así, responsabilidad ciudadana, ¿no? De que les gusta ser informados, y yo, bueno, pues yo invito a la gente que lo haga. Yo creo que es importante que una sociedad que lamentablemente está salpicada por escándalos de corrupción, donde se establece una dinámica de sospecha, cambiar un poquito también la mirada y ver que hay muchos organismos, afortunadamente, y entre ellos la gran mayoría de las ONGs, Juan Ciudad entre ellas, que son transparentes y además son transparentes sobre un dinero y sobre un trabajo que beneficia a la sociedad española y a la sociedad del resto del mundo. Vamos a seguir creando agenda hoy y otros días. Ha sido un placer, José María. Gracias por el trabajo que habéis hecho, también por la injusticia que habéis tenido que soportar en diversos ámbitos con todo este follón del ébola y las falsas interpretaciones de algunas cuestiones que me consta que habéis sufrido y que habéis sabido llevar bastante bien, y que no se nos olvide ni el ejemplo de ellos dos, ni el ejemplo de todos los que lamentablemente siguen muriendo por ébola, que su muerte, volvemos a lo de la pasión y de la resurrección, que su muerte sirva para algo. Bueno, pues gracias a vosotros por esta oportunidad, y quiero terminar ya con una puntuación. Es verdad que hemos sufrido, pero yo creo que nos ha fortalecido, y yo soy muy respetuoso con los que no opinan como nosotros, los que nos han criticado por las decisiones que hemos tomado, ¿no? Pero comparado con lo que la gente ha sufrido allí y está sufriendo, no tiene nada que ver. Y una cosa, esta enfermedad también leía estando allá en Monrovia, una madre que dice en las UTEs, que son las unidades de tratamiento de ébola, dice, la gente no muere solo de ébola. Ella era una madre que su hijo había muerto. Dice, la gente muere de soledad. Y es una cosa que también la hermana Paciencia ha dicho, que el hermano Llosa a veces, en sus últimos momentos, él como que moría de soledad y tal. Comparado con eso, lo nuestro, diríamos, es, bueno, pues otra cosa. Es llevadero. O sea que nos fortalece, es llevadero, y nos ayuda a comprender y a trabajar por los que realmente están sufriendo esto, que son los que están allí en el sur. Pues muchas gracias por hacerlo, José María, y transmiten nuestras gracias, nuestro agradecimiento a todos los que aquí y allí siguen trabajando cada día por un mundo mejor. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.